La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. ¿Listos ya? Con nuestro invitado a esta tulpa, con Mario Conejo Cotachi, este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Mario nos va a comentar, nos va a contar por qué se formó un comité para trabajar por la seguridad de la parroquia de Miguel Egas Cabezas. Buenas tardes, Mario. Bienvenido a La Tulpa a través de APAC TV. Estoy sin retorno, por favor. Como ciudadanos, con las autoridades y el pueblo en sí para un poco analizar el tema de seguridad, bueno, que estamos sufriendo acá en nuestra comunidad. Un poco, creo que hay algunos casos que está sucediéndose acá, entonces esto ameritaba que nos reuniéramos y gracias a la invitación del presidente del barrio central lo hemos acudido y eso se hizo la reunión el día de ayer. ¿Quién es el presidente del barrio central y cuántos barrios existe en Miguel Egas Cabezas y cuántas comunidades, Mario? Bueno, específicamente ayer nos reunimos el barrio central, fue la convocatoria por el barrio central, pero no se topó con toda la parroquia, como tú dices, sino más bien los barrios de Peguche, algunos que estaban. Entonces, Peguche está distribuido en 7 barrios y ahora nos ha indicado que también se está sumando otro barrio más, entonces estaríamos casi 8 barrios. Bueno, la parroquia en sí está conformado por seis comunidades, ¿no? Entonces, esa es la situación que ayer. Pero ¿cuántos barrios se organizaron el día de ayer para trabajar contra la inseguridad o por la inseguridad que están viviendo ustedes en Peguche, en Miguel Egas Cabezas? Como te decía, Jimena, o sea, ayer nos reunimos por invitación del presidente del barrio central. Entonces, y claro, o sea, toda la gente que en sí verdaderamente sentimos esa necesidad de un poco velar por la seguridad, por nuestro barrio y por nuestra comunidad en sí. O sea, yo creo que eh, las familias de Peguche, bueno, somos objeto de algunos robos, algunas cosas que está sucediéndose. Entonces, justo es en eso también las autoridades han estado trabajando. Entonces, y dijimos también, a ver, ¿por qué no sumamos nosotros también como ciudadanos y podemos apoyar esta propuesta que están llevando las autoridades, ¿no? ¿Ha aumentado la inseguridad en Peguche, en Miguel Egas Cabezas, Mario? Sí, prácticamente creo que eso también es un tema muy un poco preocupante. O sea, hay casos que ha estado dándose acá, pero que justamente no se ha llegado a hacer denuncias como ayer justamente nos informaban. Hay casos puntuales que justamente está sucediéndose, no solamente a una persona, sino más bien a varias familias. El ejemplo claro es que también justamente nosotros, o sea, personalmente en la familia mía, o sea, también hemos sufrido este tipo de robos y visitas al domicilio, o sea, directamente por personas desconocidas. Entonces, esto es preocupante y por eso también, o sea, nosotros nos sumamos a esta propuesta que están invitando las autoridades, ¿no? Ya, ¿cuál es el aporte que ustedes van a tener hacia la propuesta con las autoridades? ¿Qué es lo que van a hacer para que esta inseguridad ya no se dé en las comunidades, en los barrios de Miguel Egas Cabezas? Bueno, yo creo que las autoridades, o sea, las autoridades son quienes, o sea, tienen el deber
de comunicar, de informar sobre los trabajos que estarían realizando sobre la seguridad acá en la Pero comunidad ustedes y en la como parroquia. comité, ¿cómo van a Pero aportar ustedes? aún, o sea, dijimos que bien, o sea, nosotros es importante también que nosotros desde el punto de vista como ciudadano también apoyemos estas iniciativas que están impulsando las autoridades. No solamente las autoridades pueden lograr detener este avance que se está dando sobre la inseguridad, o sea, en el tema de robos, en el tema de asaltos, en el tema de bueno, ayer decían de que también hay consumo de drogas, alcoholismo, todo eso. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros dijimos también el aporte que nosotros podemos hacer es de pronto un poco trabajar sobre algunas normas de convivencia comunitaria. Entonces, en ese sentido, bueno, sé que se conformó una comisión de personas voluntarias que queremos apoyar en el tema de seguridad de acá, de nuestra comunidad de Peguche, ¿no? Estas normas que dices, Mario, estas normas se van a construir para que las acaten las personas que llegan a vivir a Peguche, las personas que viven en Peguche, para una mejor convivencia. Y también las autoridades en este caso. Así es, así es. Yo creo que eh, hay algunas comunidades, hay algunas experiencias de las comunidades indígenas sobre aplicación de normas o reglamentos que se elaboran específicamente para las comunidades. Entonces, de pronto, ese podría ser una alternativa, hemos dicho, y bueno, por supuesto que no está todavía nada definido, Claro. pero mañana ya el comité se reúne a las 6 de la tarde, en donde plantearemos algunas posibilidades y ojalá, o sea, se pueda trabajar en este marco, ¿no? Claro que mañana se reúnen, Mario, pero para algo general, ¿qué tipo de normativa es la más prioritaria que deberían respetar tanto los habitantes o nativos, oriundos de Miguel Egas Cabezas, como las personas que llegan a vivir en este sector? Sí, justamente yo creo que ese es el tema que nosotros tocaremos el día de mañana. O sea, tendrán Ujú. algunos aportes o justamente nosotros estamos pidiendo también a algunos amigos que nos ayuden de pronto con experiencias que ya estén practicando en alguna comunidad. Ya. Tal vez con esta experiencia de pronto nosotros también aplicarlo en nuestro territorio. Y eso es el objetivo que nosotros estamos planteando, ¿no? O sea, ojalá se dé esto, o sea, ciertamente, o sea, el trabajo que en sí debemos hacer es conjuntamente con las autoridades y sobre todo también respetando, o sea, las normas, las leyes y todo lo que en sí lleva también, o sea, la parte en este caso de la justicia ordinaria. Entonces, yo creo que hay que revisar todos los documentos, los artículos, y en base a eso de pronto se pueda lograr aterrizar a nuestro territorio para que sea aplicado por todos nosotros. Como ayer Y el decían, no derecho es que el consuetudinario también, iluminado, sino más bien tiene que ser hecho a la realidad nuestra y sobre todo, o sea, que la gente en sí también lo consensúe y lo apropien para que todos un poco hablemos solamente el mismo lenguaje, ¿no? el derecho consuetudinario, la justicia indígena, también se tomará en cuenta, obvio, ¿no? Ustedes están en su territorio con la justicia ordinaria. Y otra cosa, Mario, para concluir esta conversación, ustedes están dispuestos, en el caso personal tuyo, están dispuestos a recibir recomendaciones, aportes de cualquier persona hasta el día de mañana cuando se va a llevar a cabo esta reunión del comité para elaborar, para consensuar las normas que podrían aplicarse en este territorio comunitario. Así es, así es. Yo creo que eso es importantísimo. Nosotros ayer claramente hemos dicho de que tienen que participar, de que tienen que participar
cualquier ciudadano, o sea, y este comité que se conformó justamente fue con personas de mucha experiencia, personas, en este caso, representativos y autoridades. Entonces, yo creo que eso va a ser lo que el producto salga la riqueza, ¿no? O sea, de que Claro. justamente con el aporte que todos de pronto podamos hacer, se lo convierta ya en una norma que sea aplicable para que todos también podamos un poco ya Vivir en armonía. ir obedeciendo, ¿no? Mario, ahora sí, con esto concluimos. ¿Qué autoridades están formando el comité? A ver, ¿Qué autoridades están formando el comité, Mario? bueno, prácticamente lo que ayer quedaron comprometidos fueron los presidentes de los barrios, el presidente del Consejo de Desarrollo de Peguche, creo que es el presidente del Cabildo, el teniente político y la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes. Entonces, esas personas y autoridades, bueno, se comprometieron a trabajar sobre este tema y creo que es importantísimo también el aporte ciudadano. O sea, el aporte ciudadano tiene que ser también La fundamental para participación. que todos construyamos estas normas, ¿no? Muchas gracias, Mario, por habernos atendido con esta información para llevarles a ustedes a través del canal comunitario APAC TV. Muy amable por estar con nosotros y no se olvide que la organización, en donde sea que usted esté habitando, sea barrio, comunidad, institución, cualquier organización, siempre que esté consolidado y consensuado, eso llevará a un mayor desarrollo y a una convivencia armónica. Nosotros nos vamos y nos vamos, también estaránse pendientes ustedes luego para subir los videos. Nos vamos a la marcha que está invitando la familia de la persona fallecida acá en Monserrate. Piden justicia para la persona que lamentablemente ya murió, falleció, alguien que fue agredida por un extranjero. Vamos a estar pendientes en esta cobertura y usted también estése pendiente de APAC TV. Hasta pronto, nos vemos el día viernes en Yactapi y no se olvide de suscribirse a Yactapi Noticias Otavalo. Lindos premios, buenos premios para usted. Nos vemos. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.